parcial. Y ahí preparándolo con las guías que hay, no sé mucho más que estudiar, ni si tenés alguna recomendación como para el parcial, no sé, algún ejercicio extra que podamos hacer, o para más o menos tener una idea cómo prepararlo mejor, no sé. Creo que con las guías es suficiente, pero de todos modos, si quieren algún ejercicio extra, se los pasamos. Y la idea del lunes es también resolver más o menos algún punto clave de todos los temas que van a ser evaluados, que es hasta el de que vieron esta semana inclusive, como para que tengan una idea de cómo es, cómo está configurado el examen y ver si surgen dudas ahí. Y por supuesto, si tienen dudas sobre otros ejercicios o cosas que hayan quedado sueltas, aprovechamos para verlas también. No sé si hay alguna cuestión que tengan más ganas de volver a ver o hacer hincapié, qué es lo que les parece más problemático en este momento al menos. Algo que por ahí no me quedó tan claro de la guía anterior es como que cuando yo tengo un criterio que me da temperatura alta y otro que me da temperatura baja, entonces le mando de una temperatura media o no sé, tengo que analizar algo más. Sobre las condiciones del sistema de reacción, decís, Sí, sí. y habrán visto que en todas las guías, en realidad problemas en todos los temas, a ver, es muy difícil separar todos los temas en guías diferenciadas porque todo tiene que ver con todo, pero la mayoría de los ejercicios tienen esta cuestión en común de que no están todos los datos para resolver el problema, y eso es lo que suele pasar también en la práctica, que siempre faltan cosas y uno tiene que tomar decisiones y justificarlas. Entonces hay veces que no hay una sola respuesta correcta, simplemente para nosotros, desde el punto de vista de- del examen, si eso te transmite tranquilidad, eh, nos basta que vos puedas decir, mi criterio es este y en base a esta cuestión recomiendo que las temperaturas sean, no sé, medias o altas o bajas. Siempre hay algún parámetro o algún aspecto que se ve favorecido y otro que no. Y todo termina siendo como una relación de compromiso y hasta vos no tener más información, por ahí no podés inclinarte. Estoy hablando en el aire, hay que ver un caso concreto para que sea más claro, ¿no? Pero, por ejemplo, por ahí desde el punto de vista del equilibrio convienen temperaturas bajas, pero desde el punto de vista de la cinética de reacción, capaz eso perjudica mucho el tamaño del reactor y necesitas en realidad acelerar un poco las reacciones para no tener volúmenes tan grandes y necesitas temperaturas altas. Y bueno, y si vos no tenés por ahí mucha información y sí, decís esto que acabo de decir y te quedás en el medio hasta tener más información sobre los costos o cómo se ven penalizadas esas decisiones realmente. Lo importante es que vos sepas en qué impacta cada cosa, cualitativamente hablando, si es que a vos no te dan alguna herramienta, alguna expresión o algo que a vos te permita hacer un cálculo más preciso. No sé si te aclaro o te oscurece más el No, asunto. no, ahí quedó más claro. Gracias. Enzo, perdón, hablando de datos que faltan, ¿de casualidad tenés en mente el ejercicio 6 de la guía 3 que tengo una micro duda? Si no te la comparto. Compartir. Dale, para. Em, yo te digo. Ahí se ve. Sí, sí, lo veo. Bueno, básicamente este ejercicio te da, te dice, che, vas a producir tantas unidades al año y te dan la inversión inicial y te dicen la duración del proyecto, te dan costos fijos de producción, costos variables por unidad y los costos de materia prima por tonelada de producto. Y después un rendimiento que lógicamente va a hacer que necesites más, con impuestos.
Y después te preguntan, calcular el precio de venta del producto para obtener una tasa de rentabilidad descontada mínima del 15% anual. Yo acá lo que hice fue desarrollar la fórmula del BAN. Acá la primera duda, como no sabía cómo variaba el flujo de caja a los 5 años, asumí un flujo de caja anual constante. ¿Está bien eso? O sea, para simplificarme las cuentas. Sí, sí, no, aparte no tenés más información de que estas cosas varían Claro. año a año. Va, que así leyendo muy por arriba del problema creo que no dice nada que a vos te haga decir, pensar que... Mm. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, nada, asumiendo eso, como te dice tasa de rentabilidad mínima, dije, che, lo gané cero y saqué como el flujo de caja mínimo que yo necesitaría tener para ese proyecto. Y nada, después tipo lo afecté, lo dividí por 0,8 considerando los impuestos y me dio un flujo de caja requerido. Y ese beneficio bruto requerido lo puse como precio de venta menos costo productivo y el costo productivo lo tenés, ahí podrías dejar el precio de venta. Mi duda es, o sea, vos tenés como los 750 al año que son fijos, los 40 por producto que tenés la cantidad de unidades y después este dato de la materia prima te lo dan por tonelada de producto. No sabés como el producto qué peso tiene cada unidad. O sea, ¿lo asumimos o...? A ver, déjame ver, no dice Porque yo lo 50.000 que... unidades por año. A ver, espera, un segundo que leo los datos rápido, pero igual te creo, si vos lo leíste, seguro que lo leíste más veces que yo. Sí, 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 sí. Eh, Te dice la inversión, la cantidad de unidades, el- O sea, ¿qué es toneladas de unidades? no, es que tenés que saber cuánto faltaría el dato Claro. ¿Cuánto de, pesa de cada unidad? sacar. Ah, Sí, listo. O sea, me lo invento tranquila. Listo. O sea, sí, no importa, sé que listo. nos comimos el dato No, no pasa al nada. Yo copiar el porque... problema. Para ver si lo estoy Gracias por interpretando avisar. bien. Listo, No, no, listo. está bien, es que no cierran las unidades, sino. Joya, joya. Podés Era eso. tomarlo, no sé, si es por unidad de producto, ya que está todo, qué sé yo, una cosa así. Es Claro, claro. muy, Sí, sí, perfecto. Nada, era eso. Gracias. no, no, la idea es correcta, el planteo. Me lo anoto Perdón, para corregirlo. Sí, Sofía. sí, perdón. Agus, ¿puedo aprovechar que estás presentando? ¿Y Sí, podés mostrarle el ejercicio 3? Me hiciste acordar de una duda que tenía, ok. que era porque pedía por el costo de una... ¿Eh? No, el 2, perdón, arriba. Que pide por el costo de todo el equipo, todo eso, y lo que no entiendo bien es si lo que se llama la torre esta que tiene relleno aleatorio, te da la altura del relleno y todo eso, lo Sí. podemos tratar como una Strugler o es diferente, porque cuando buscamos aparecía relleno fijo, no te daba para elegir el diámetro relleno ni nada, y este en específico no aparecía, entonces no sabíamos cómo ¿Puedes usar subir este un dato. poquitito el enunciado, por favor, Agustina? Ay, perdón, pensé que había preguntado por el No, no, 3. está bien. No, perdón, No, yo me confundí en ese número. Yo igual tomé el Scruger también cuando lo hice. sí, no cambia nada. Lo que importa es el procedimiento. El Scrabble es el que está en el Smith, usaron como referencia. Sí. Pueden usar otros valores, o sea, hay un montón de tablas de costos base para equipos, y así como están esas tablas, si ven otros libros, aparecen por ahí correlaciones eh, en función del tamaño, o sea, no importa de dónde saquen la información mientras que tengan una referencia y el año para el cual se obtuvo eso, porque después van a tener que corregirlo por traerlo al año actual o a lo que sea que les pida el ejercicio. Pero sí, no Ah, hay mayor problema. el valor para ese ejercicio, para la corrección, podemos tomarlo como 100 o tenemos que fijarnos el año de creación de esa tabla.
No, el valor 100 normalmente es el valor de referencia para el índice, la mayoría de los índices te dicen qué año es el 100, que es como el año cero, por decirlo Mm. así. Después vos tenés el costo base del equipo que puede estar referido a ese año o puede que no, lo más probable es que no, porque ese año puede ser 1940 y pico, o sea, ya está muy desactualizado. Los equipos pueden haber cambiado. Entonces vos podés conseguir tal vez un costo base con un año de referencia en donde el índice es, por ejemplo, no sé, 400, qué sé yo. Y usás ese costo y ese índice y lo traes a tu capacidad actual con el índice del año actual, si lo contenés, o el del más próximo que tengas. No sé si me expliqué. No necesariamente es 100, es el que Sí. informe la tabla donde sacaste esa referencia. En el Smith Ah, no sé qué dice. No, lo puedo abrir rápido y lo miro, pero Creo que eran del 2000 las del Smith. lo dice en la tabla. A ver. Seguro que lo decía en la tabla. En algún lado tiene que decir. lo que vi que sí tenía fechas era la de los factores de corrección. Eh, si no usamos esas fechas, esos años, algunos de esos años, o Sí, a ver, si. Qué raro, estaba realmente convencido de que informaba el año de referencia para los costos que informaban ahí. Yo había leído en algún lado que era de los 2000, ¿eh? No sé. No me No, recuerdo la cabeza. puede que tengas razón, sí. Me parece muy raro que sea el año original. Yo no recuerdo el año de cada índice, pero créanme que son del 60 para atrás. Y no me suena que estos costos estén tan desactualizados. Entonces, tiene más sentido que sea del 2000 o alguna cosa así. Te tomo eso porque me cierra más y yo también lo tenía así. Acá está. Sí, acá está. La tabla 2.1 presenta datas, bla, 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 enero del 2000, en donde el índice de la CE es 391 para ese año. Y para equipos 435, 436, ponele. Es cierto, no sé, justo no estaba viendo quién lo comentó, pero sí. Es para el año 2000 y el índice es 400 y pico. genial, gracias. No, no lo había visto. Gracias. No aparece en la tabla, aparece en el texto previo. Igual siempre, por más que esta no sea la fuente que consigan, si consiguen otra, en general se informa qué año, para qué año está calculado. Entonces, Mm. pueden calcular según los índices que estén usando el, el valor correspondiente. No tiene mayor problema este tema, o sea, no sé si le encontraron alguna dificultad que quieran discutir, pero en general es mucha cuenta y saber por ahí qué factor aplicar, en qué momento, cuándo sí, cuándo no, pero después el resto es muy, Hablando de este muy- ejercicio, sí. cuando te preguntan para evaluar, digamos, si sería económico instalar el sistema, yo lo que había hecho, como que me había sacado un beneficio neto de cuánta plata yo recuperaba, recuperando el 80% menos el costo de reposición del disolvente. Y después con lo que estábamos discutiendo saqué como el costo de inversión inicial necesario con los equipos y ahí saqué como más o menos en cuántos años, ¿cómo se llama? Recuperabas la inversión, digamos. ¿Está bien esa manera de...? Porque para tomar otros factores no tenés como un flujo de fondos o algo. Creo, a ver, tenés costos, o sea, vos puedes calcular ingresos o ahorros por lo que estás haciendo, básicamente, Claro, ¿no? sí. Y leyendo la lista que hay acá. O sea, sí, correcto, te puedes armar una especie de flujo de fondos. Lo que pasa es que si eso te da positivo, independientemente de cuán positivo sea,
y cuán grande sea la inversión, siempre va a haber una cantidad de tiempo en que la recuperes. O sea, ahí vas a tener que usar tu... Sí, pero, o sea, yo lo que hice fue ver como, creo que me había dado 5 años y me pareció más o va- menos claro, razonable. ahí Entonces, está, bueno, si me ahí daba va. 20 años, ahí es un proyecto también chico, o sea, por eso preguntaba. Eso. No, eso es correcto, eso tiene sentido. Buenísimo. Tiene sentido. Y la otra forma, si no, que puedes probar, pues ya tenés todos los datos, es anualizar ese costo de capital y Ujú. ver si cuando lo sumas al potencial, o sea, cuando le incluís la cuenta de potencial económico, eso también te termina dando positivo, que seguramente también suceda. Eh, Claro, es otra alternativa. bien, joya. Enzo, perdón, una pregunta, ya que mencionaste lo de anualizar el costo. En el ejercicio 7 había una cuestión con el tema del costo de capital y costo de operación, y haciendo el ejercicio como que no me quedaba muy claro en qué, porque te daban un factor de actualización, pero al mismo tiempo te decía, bueno, ¿cómo decía? Perdón, hay un interés del 6% anual a pagar en un lapso de 10 años. Entonces, no me quedó claro cómo usar tanto el factor de instalación como el interés del 6% anual. Agustina, Eh, mi, si querés lo comparto yo, así no la molestamos a Para, Agustina. no tengo, ¿cuál ejercicio era? El el 7. 7. Ahí voy. Gracias. No, por favor. Ahí voy. Vemos esto y ahí vi que llegó Orlando y después seguimos conversando. Dale, joya. Gracias. Ahí va. Ese ejercicio, claro. Ah, fantástico. Y vos Claro, tenés costos de capital y costos de operación. Y tu pregunta era, ¿no tenías? claro, viste que te da tanto el factor de instalación Claro, como, bueno, el interés anual. Entonces yo lo que había planteado era que al costo el costo de capital le había sí. multiplicado esa formulita que era I por 1 más I, eso, para anualizarlo, usando como ese I que fuera ese 6% de interés, y a eso después multiplicarlo por el factor de instalación. No, al revés, justo porque vos fijaste que el factor de instalación te da el costo de capital y se refiere como al costo de compra del equipo únicamente y no de la instalación del equipo. Y vos lo que tenés que pagar es todo. O sea, tenés que desembolsar, en definitiva, 4,5 veces el costo de adquisición del equipo. Al costo total, digamos, tanto Claro, operativo y como capital. eso es lo que ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, evidentemente de un préstamo que conseguiste a esa tasa y a pagar en ese lapso de años. Entonces, matemáticamente creo que no te va a dar lo mismo si lo multiplicas al final que si anualizas todo multiplicado antes. No, estoy casi seguro que no va a dar lo mismo. No, no, claro, por eso. Yo lo había hecho al revés y me daba siempre que el reflujo era cero, digamos, el mejor era cero. Pero una última pregunta y no te molesto más. Entonces sería sumar esos dos términos, multiplicándole los 10 años al costo operativo, y una vez que tenga esa suma, ahí multiplicar por el costo, por el factor de instalación y por ese, bueno, por el I más uno, etcétera, etcétera. El costo operativo va a estar por año, a ver si te seguí. El costo Sí, operativo lo suponemos que es ese costo por año. sí. Y el costo de capital lo anualizaste, o sea que también lo tenés por año, o sea, lo multiplicaste por 4,5 y lo anualizaste para tenerlo por año de vuelta. Entonces ahí recién lo podés sumar al costo operativo. Ok, Durante 10 años vas a tener esa suma como algo válido. entiendo, perfecto. Entonces vos vas a tener un costo total por año, costo total anual o costo CAC o CAT, o depende si lo escribas en inglés o en español, es Sí, el costo total anual durante los joya. 10 años que estés pagando el capital instalado. Bueno, y después ahí tendrás que optimizar para encontrar el reflujo óptimo. Reflujo, digamos, sí, el óptimo. Perfecto. Claro, pero de la suma con ambos términos correspondiendo bien escritos. Perfecto. Claro, esa era mi duda, porque lo estaba multiplicando por cualquier cosa. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Enzo. Y No, de gracias nada. por mostrar.
Gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Enzo, por tomar la posta. Gracias a todos también por su paciencia. Me alegro que hayan podido aprovechar. Vamos a ir rápidamente y vamos a estar resolviendo hoy lo que es la guía 4, ¿sí? La última guía que entró para el parcial. ¿Tuvieron oportunidad de verla ya, de mirar algo? Sí, sí. La gente además de Sofía. Sí, sí. Bien. Paula, ¿tenés el micrófono abierto? Voy a compartir pantalla, me avisan cuando se vea. Ahí se ve. Excelente. Bueno, esencialmente acá estamos haciendo una pequeña recapitulación de lo que fue la clase teórica, ¿verdad? Nos dice que tenemos que elegir modelo de propiedades termodinámicas para simulación de algunos procesos. Y esto es importante porque ya si estamos hablando de una mezcla, ¿no es cierto? Por ahí no tenemos tanto contexto, pero si estamos a esta altura de la carrera, tenemos un cierto entrenamiento, ¿no es cierto? Ya deberíamos empezar a entender que algunas partes de algunos procesos ocurren en determinadas condiciones, es decir, en determinados rangos de presión y temperatura, y eso obviamente debería influenciar. ¿Alguien le puede avisar a Paula, perdón, que tiene el micrófono abierto? Así que bueno, rápidamente empezamos, nos dicen destilación de agua y ácido acético. ¿Quién de acá me puede decir, recordando IPF o recordando la clase del lunes, que quizás debe ser más fácil de recordar, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser la forma de atacar una solución de este tipo? ¿Puede ser NRTL? ¿O Wilson? Por una ecuación virial con Hayden O'Connell. Bien. Acá entra en juego algo muy importante que charlamos el otro día, que es, hay sustancias, ¿verdad?, que presentan asociación-solvatación, ¿no es cierto? Vieron que la vez pasada yo les había mostrado un par de diagramitas. Bueno, hoy traje otros, porque lo importante es que entiendan que hay un razonamiento detrás de todos ellos, cada uno, más allá de la selección del autor, ¿no es cierto? Yo creo que hay algo muy valioso detrás de cada uno de estos cositos, que es una lógica, ¿no es cierto? Entonces, hoy traje no sé de qué libro me lo robé, ya a esta altura corrió mucha agua bajo el puente. Imaginemos que tenemos la mezcla agua-ácido acético. La primera pregunta es si es polar. En este caso, si es polar, no tiene electrolitos. Nos preguntan si es altas presiones, y esta es la destilación de agua y ácido acético. Naturalmente, la destilación del agua y el ácido acético no tiene ninguna limitación que nos impida trabajar la presión atmosférica o presiones razonablemente cercanas a la atmosférica. Entonces, vamos a tomar el caso de que la presión no es alta. Entonces nos dicen, bueno, trabajás con modelos líquidos de actividad y podés trabajar con los coeficientes de Henry, ¿no es cierto? Acá te van a preguntar, che, pero ¿tenés los parámetros de interacción binaria? Si es así, te va a preguntar, che, ¿tenés líquido-líquido? Si tenés líquido-líquido, o si no lo tenés, esencialmente la única diferencia acá es Wilson, ¿verdad? Porque Wilson no te permite predecir el equilibrio líquido-líquido. Bien. ¿Qué pasa si no tenemos esos parámetros de interacción binaria?
te pregunta lo mismo. ¿Tenés líquido-líquido? En caso de que no los tuvieras, te mandaría con Unifac y este conjunto de cosas que por ahí les resultan muy llamativas a ustedes, pero tienen que ver con modelos predictivos, ¿verdad? Independientemente del caso, que podría ser o no que tengan los parámetros de interacción binaria, ahora sigue, ¿no es cierto? Y ahora nos va a decir, che, ¿tenés asociaciones en la fase de vapor? Y esto es lo clave, porque si no lo tenés, directamente nos mandamos con Wilson, RTL, Uniquac, Unifac, lo que hubieras dicho antes. Pero si tenés esos modelos de asociación, o sea, si tenés una sustancia que puede presentar debido a una fuerte interacción de puente de hidrógeno, interacciones de alguna manera que generan desviaciones de la idealidad incluso a bajas presiones, acá cuando te pregunta, che, bueno, esas polímeros o esas asociaciones solvataciones, ¿no es cierto? ¿Son dímeros o son hexámeros? Recuerden que los hexámeros son estas asociaciones que calculábamos para esta molécula en particular, ¿no es cierto? Esta forma hexámeros. Y los dímeros son los que se forman con el agua, el ácido acético, el ácido acrílico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos está invitando a hacer? A trabajar con HOC, que es Hayden-O'Connell, ¿verdad? Entonces, una vez más, algunas cosas que tenemos que tener en la cabeza de memoria, y por ejemplo, el hecho de que el ácido acético y el agua tienen esas grandes desviaciones de la idealidad a presión atmosférica, lo que nos lleva es a esto, ¿no es cierto? Al hecho de que, por ejemplo, si yo agarro y trabajo ácido acético y agua con Raoul modificado, ¿no es cierto? Esencialmente lo que va a ocurrir es que el modelo predice un azeótropo que no está ahí. El modelo me va a tirar un conejito como este, pero los datos experimentales me dan una lenteja sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, imagínense lo crucial que es esto y sobre todo una destilación, ¿verdad? Entonces, importante ahí acordarse que ciertas mezclas son para trabajarlas con ciertos modelos, ¿no es cierto? Entonces acá la respuesta correcta sería para la fase líquida, o sea, podríamos trabajar con un enfoque dual, con, podríamos considerar NRTL más Hayden-O'Connell, o bien con un enfoque uniforme sería necesario considerar una cúbica que sea capaz de representar estos fenómenos de asociación. Bien, si lo que necesito es preparar un mapa de curva de residuo para el sistema metanol, acetona y cloroformo, de vuelta a presión atmosférica. Los mapas de curva de residuo, como aprendieron en EPF, son una herramienta muy útil para lo que van a aprender después del parcial, que es cómo separar azeótropos, ¿no es cierto? Y cómo elegir en trainings. Entonces, nos preguntan, bueno, ¿cómo modelarías ese mapa de curvas de residuo? ¿Verdad? ¿Cómo harías una simulación? Y los escucho a ustedes a ver qué les parece que puede ser el mejor modelo para representar este sistema. ¿Uniquac puede ser? ¿Cómo? ¿Uniquac? Puede funcionar Uniquac. En realidad vamos a estar trabajando con cualquier cosa que de alguna manera, considerando que es presión atmosférica, no tiene sentido trabajar con una ecuación de estado, ¿no es cierto? Entonces podemos trabajar con Uniquac, podemos trabajar con NRTL, ¿verdad? Esencialmente cualquiera de estos dos modelos va a ser lo suficientemente bueno, ¿verdad? Y vamos a tener una muy buena representación. ¿Por qué vamos con estos modelos? Bueno, porque tenemos fuertes enlaces de puente hidrógeno, ¿no es cierto? Al tener puente hidrógeno es indispensable considerar un buen modelo de la fase líquida para tener en cuenta esas interacciones, la geometría y la forma de las moléculas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, partimos de esa base. En segunda instancia, no sé para qué toqué eso. En fin, malditos viejos meados.
En última instancia, veníamos acá y nos decían, che, quiero hacer una separación criogénica de aire, ¿cómo voy a modelar ese proceso? ¿Verdad? Entonces, si yo quiero separar los componentes del aire, lo puedo hacer a bajísimas temperaturas, ¿verdad? Estamos hablando de quizá menos 200 grados Celsius. ¿Qué modelo seleccionaríamos en ese caso? ¿Acá sí se podría usar una ecuación de estado? En realidad, acá es más... No es que la ecuación de estado no te vayas a dar algún resultado, es que tratándose del aire, que es una sustancia muy estudiada, y tratándose de un proceso de alguna manera muy crítico como es este, te interesa tener mucha precisión. Y en este caso podés hacer uso de las ecuaciones fundamentales, ¿verdad? Que eran estos modelos realmente grandes, multiparámetros, con los que realmente ustedes no tienen experiencia y eso es razonable, ¿verdad? Que pueden ser modelos como SAFT, modelos como Benedict-Webb-Rubin, ¿verdad? Por nombrar los más conocidos. Si ustedes tuvieran que trabajar, por ejemplo, una turbina de vapor, ¿verdad? Y hacer una buena simulación para un reactor nuclear, por ahí, en lugar de usar una ecuación de estado como Penn-Robinson-Strejek-Vera, ¿sí? Por ahí les interesa más entrar en HYSYS y van a ver que HYSYS tiene un modelo que se llama WaterSteam, ¿verdad? Entonces, hay muchas veces en los que hay paquetes dedicados, paquetes que salen exclusivamente de correlacionar mucha información experimental y bueno, y después darle un lindo ajuste con una ecuación que tiene múltiples parámetros. Por ejemplo, otra curiosidad es que ahora está muy de moda la captura de dióxido de carbono, ¿verdad? Tomar el dióxido de carbono y reinyectarlo en distintos lugares, como por ejemplo pozos petroleros que ya se hayan agotado, se reinyecta el dióxido de carbono ahí para contener ese dióxido de carbono, no liberarlo a la atmósfera. Sin embargo, otra alternativa que se está estudiando son, bueno, cuáles son las sustancias que pueden capturar el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Porque lo importante no es solamente llevarlo al pozo, sino retenerlo en aquellos procesos en los que se produce mucho. Entonces hay, por ejemplo, un estudio interesante de la captura de dióxido de carbono en aminas, ¿no es cierto? Entonces capturamos dióxido de carbono en aminas, entonces ahora lo que necesitan ustedes es, por ejemplo, en este caso muy particular, un muy buen modelo de solubilidad de dióxido de carbono en aminas. El dióxido de carbono, como ustedes saben, se comporta un poquito distinto que el resto de los gases y está como más dispuesto a permanecer en los líquidos. Entonces, HYSYS, por ejemplo, tiene un modelo dedicado a la solubilidad del dióxido de carbono en aminas y amidas, cosa que es un dato de color, pero entender que hay algunas cosas a las cuales la ecuación de estado no llega. Bien, siguiendo estrictamente con lo que es la guía, nos pregunta cómo modelar la separación de N-butanol y agua a presión atmosférica. Con Unicuac o NRTL. No te escucho. Con Unicuac o NRTL, perdón. Sí, esas letras. ¿Pero por qué? ¿Qué? O sea, acá lo importante es entender que estamos hablando de separación de estas dos sustancias. Por algo no dice Haces destilación. equilibrio líquido. Estas dos sustancias forman lo que nosotros conocemos como un equilibrio líquido-líquido, ¿verdad? Hay miscibilidad parcial. Entonces, la separación la podemos modelar con un muy buen modelo para puente de hidrógeno y para interacciones en la fase líquida. Entonces, ahí es cuando interviene, una vez más, Unicuac o NRTL o
Wilson, ¿qué les parece? ¿Wilson puede andar acá? No. No. No, Wilson no puede andar acá. El que pone Wilson en el examen para un equilibrio líquido-líquido, le tacho ese ejercicio y algún otro que tenga cerca. Bien. Luego, cálculo de separador flash de mezcla de hidrocarburos livianos. Penn Robinson suave, ¿puede ser? Penn Robinson, suave Redley Kwong, casi cualquier ecuación de estado así sencilla, estas que fueron principalmente diseñadas para la interacción de hidrocarburos, va a dar muy buenos resultados con un poder de cálculo más que razonable para los tiempos que por ahí tenemos. Una pregunta, para el caso A, ¿podríamos haber puesto SAF también, que considera las asociaciones? Sí, si tenés ganas de matar una mosca con un cañón, podés. ¿Y vos habías elegido CPC para el uniforme? ¿Perdón? Para el caso uniforme, ¿qué habías elegido? Yo para el caso uniforme propuse una CPA, Que esa sí tiene en cuenta las interacciones. que tiene en cuenta precisamente esas interacciones de asociación, porque lo que significa CPA es cubic plus asociación, Ah, ok. ¿verdad? Eso significa la sigla. De 10, gracias. Entonces, es una cúbica por ahí estilo Penn Robinson, estilo Carnahan-Starling, a la cual se le agregan una serie de términos que van a ser capaces de modificar esas predicciones. Para que ustedes se hagan una idea de lo importante que es entender el contexto de las mezclas en las que trabajamos, los parámetros R y Q de Uniquac se pueden modificar dependiendo de cuáles son los principales componentes en la mezcla, ¿no es cierto? En el caso de que ustedes tengan mezclas de componentes polares y no polares, ustedes pueden usar un R para el agua y para el alcohol, ¿verdad? Pero en caso de que tuvieran solamente alcohol y agua, el libro de Prausnitz muy detalladamente les va a explicar por qué conviene usar algunos parámetros que son notablemente más bajos. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con el entorno también, ¿verdad? Y nunca está de más leer un poco antes de tirarse a la pileta, pero bueno, por ahí escapa al objetivo del curso. Bueno, acá tenemos un ejercicio, un separador flash, ¿verdad? Son 4 componentes, la temperatura son 313 Kelvin, ¿verdad? Los factores de reparto están dados, ¿sí? Y son independientes de la composición. Entonces lo que nos van a decir es determinar si efectivamente la mezcla se encuentra en equilibrio líquido-vapor, hallar las composiciones de las fases, así como también los caudales de las fases, si los factores de reparto son inversamente proporcionales a la presión del sistema, hallar presiones de burbuja y de rocío para el sistema. Entonces, yo quiero creer que acá están todos más que cancheros con lo que efectivamente hay que hacer, ¿no es cierto? Arrancar con Rashford Rice. Arrancamos con Rashford Rice, le tiramos Rashford Rice por la cabeza. Pero ¿qué sería más inteligente que simplemente tirar con Rashford Rice por la cabeza? Ver si alguno de los componentes es gaseoso a esa temperatura. ¿Perdón? No, tiro por tirar. Ver si los componentes son gaseosos a esa presión y temperatura. Acá no tenés mucha información de los componentes más allá de su factor K, que es una buena cantidad de información, pero en líneas generales, si los componentes, si vos tenés gases, ¿no es cierto? Si yo te digo, che, tenemos un flash y tiene, no sé, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono a 40 grados, no calcules el flash, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Ahora, si tenés agua, la cosa cambia. Sin embargo, en este caso en particular no tenés esa información, no sabés qué son estas especies. Entonces, lo más correcto sería empezar calculando el punto de burbuja y el punto de rocío. ¿No es cierto? Estimados alumnos.
¿Eso no lo podía sacar con el Rashford Rice evaluando en phi igual a 0 y phi igual a 1? Exacto, entonces esa es la forma de trabajar de alguna manera más correcta desde el procedimiento, ¿verdad? Porque todos sabemos que independientemente si tienen una Texas o no, en algún momento van a tratar y van a ponerse a iterar con Rashford Rice, van a llegar a un número, pero si se equivocaron en algún pasito de la calculadora y eligieron mal los datos, y bueno, va a estar mal. Entonces recordemos rápidamente lo que es la ecuación de Rashford Rice. La ecuación de Rashford Rice, la idea es solamente poner la fórmula. Tiene esta pinta y está igualada a 0. El objetivo, obviamente, es despejar phi. Tal cual lo hablamos el lunes y creo que ni siquiera tuvieron tiempo de olvidarse, pero bueno, para el caso que yo estoy trabajando con la presión de burbuja, la ecuación se simplifica bastante y termina siendo la sumatoria de los ZI por los K sub I menos 1, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a 0 en el caso de la presión de burbuja. Vamos a tratar de desenmarañar qué significa eso para nosotros. Punto principal. La presión no nos la dieron, la presión sí nos la dieron. Está acá como presión atmosférica, ¿verdad? Luego, si yo calculo la presión de burbuja, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en el TXI, PXI. Y yo calculo la presión de burbuja. Recuerden, a mayor presión estamos en el líquido, menor presión estamos en el vapor. Tiro una lenteja cualquiera, la curva de arriba, esta es la de burbuja. Entonces, ¿qué significa? Que si la presión de burbuja, ¿sí?, de mi sistema fuese A y la presión atmosférica estuviese por encima de A, ¿verdad? ¿Qué tengo? Tengo un líquido subenfriado, ¿verdad? En ese caso, no hago más cuentas, es innecesario seguir haciendo cuentas, ya sé dónde estoy. Si pasa lo contrario y de repente veo que la presión de burbuja es menor que la presión atmosférica, es mayor que la presión atmosférica, significa que, caso contrario, la atmósfera está por acá, pero no sé dónde está. O sea, la presión de mi sistema es la atmosférica, pero yo no sé si cae adentro de la lenteja o cae abajo, ¿verdad? Entonces es necesario hacer un cálculo de la presión de rocío para determinar si efectivamente estoy en equilibrio líquido-vapor. Entonces, con esa explicación que estoy seguro que nadie necesitaba porque son unos cracks y prestaron muchísima atención en EPF, la cuestión es cómo hago esta cuenta, ¿verdad? Lo importante es entender quién es KI en este caso. Si ustedes van a decir, tengo un equilibrio líquido-vapor, Y por P es igual a XI por la presión de saturación, ¿no es cierto? Ustedes pueden entender que Y sub I es igual a X sub I por K sub I, donde K sub I va a ser igual a las presiones de saturación para cada componente dividido la presión del sistema. Es imprescindible que ustedes entiendan dónde está la presión, porque si no, no la pueden calcular. O sea, acá no está explícita, ¿verdad? Tienen que tener todo esto en cuenta para decir, bueno, sin... Además, el ejercicio me dice, el factor K no está dependiendo en este caso de las composiciones. El único caso que ustedes conocen con un modelo propiamente dicho, en el que K no depende de las composiciones, es en el caso en el que ustedes toman la ley de Raoult tal cual. Hay otros casos, como por ejemplo cuando uno trabaja con hidrocarburos, se pueden tomar
las constantes de equilibrio constantes, independientemente de la composición, en un amplísimo rango de presiones y temperaturas, pero eso es porque las sustancias que interactúan son hidrocarburos y están estudiadas hasta el hartazgo, ¿no es cierto? Y en buena medida se pueden resolver los flashes con mejor precisión incluso que con algunas ecuaciones de estado, simplemente teniendo bien los datos y haciendo algún ajuste con datos experimentales de la mezcla, ¿verdad? Del hidrocarburo que estemos estudiando ese día, porque no todos los petróleos son iguales. Entonces, partiendo de que ustedes conocieron toda esta información, ustedes lo que van a hacer es entrar a esta ecuación, que es una sumatoria, y obtener la presión del sistema. ¿Esto es claro para todos? Para mí no queda tan claro, la verdad, profe, perdón. Excelente, para eso estamos acá. Rápidamente, a ver, ¿me entendiste la parte de que esta ecuación representa el punto de burbuja de Rutherford-Rice? Sí, sí, eso se entendió. Bien, perfecto. Entonces, si vos pensás, esto es una sumatoria de los ZI por los K sub I menos 1 y está igualada a 0. Desarmemos un poquito esto. Entonces, esto es la sumatoria de los ZI por la presión de saturación de cada componente dividido la presión menos 1 igual a 0. La presión no tiene un subíndice I, entonces la puedo sacar factor común. ¿Sí? En este caso, cociente común. Sigo. Entonces me queda que la presión... no la puedo sacar porque tengo una cuenta. ¿Por qué dije semejante burrada? Entonces, esta sumatoria yo la puedo desplegar un poco. ZA por la presión de saturación de A dividido P menos 1. ¿No es cierto? Término 1. Más ZB por la presión de saturación de B dividido la presión menos 1. Término 2. Más ZC por la presión de saturación de C dividido P menos 1 más ZD por la presión de saturación de D sobre P menos 1. Esto es la sumatoria explícita, ¿no es cierto? Esto Sí. es dato del enunciado, esto 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 también y esto también. Entonces, esto es una ecuación lineal con una sola incógnita. Ya sea que se tomen el tiempo de distribuir los parámetros o lo resuelvan de alguna otra forma, acá van a obtener un valor para P, que hace que toda esta cuenta se anule. Entonces, si ese valor de P fuera, por ejemplo, 1,5 atmósferas, este valor es igual a la presión de burbuja del sistema. Para la composición que tiene, ¿verdad? Sí, perfecto, ahí se ve. Las pesas las sacás multiplicando cada KI por la P del sistema. ¿Perdón? Si las presiones de saturación de cada componente las sacás multiplicando las KI por la P del sistema. Correcto, sí. Usás una atmósfera a pesar de que la P Es una burbuja sea otra. No uso una atmósfera a pesar de nada. O sea, Sí. Es porque... yo tengo los factores K a una atmósfera. Claro. Entonces, 2,6 es igual a la presión de saturación de A dividido P, cuando P es igual a una atmósfera. Está bien.
Si multiplico esto para acá, este 2,6 que no tenía unidades, ahora es 2,6 atmósferas, igual a la presión de saturación de a 313 Kelvin. Ok. ¿Sí? Sí. Bien. Es el mismo procedimiento cuando trabajamos para la presión de rocío, ¿no es cierto? Nada más que ahora la ecuación de Rutherford-Rice va a cambiar de una forma diferente, porque vamos a tener que sustituir por phi igual a 1, y eso nos va a dar a qué? La sumatoria de los z sub i dividido los k sub i tiene que ser igual a 1, ¿no es cierto? Esto no hace falta que se lo acuerden, eso simplemente lo hacen reemplazando acá en phi por 0 o phi por 1. Y la ecuación de Rutherford-Rice tampoco hace falta acordársela, se la pueden deducir, no es nada del otro mundo. ¿Alguien necesita ver la deducción de Rutherford-Rice? Bueno, voy a tomar eso como un no. El punto es que van a calcular la presión de burbuja, la presión de rocío. Si la presión, una vez más, les cae en el medio, tienen equilibrio líquido-vapor. En este caso sí existe equilibrio líquido-vapor. Como existe equilibrio líquido-vapor, te van a decir, che, allá las composiciones de las fases líquido y vapor, así como los caudales de las fases, suponer un caudal de ingreso de 100, ¿verdad? Entonces todo eso está buenísimo, ¿vos qué haces? Venís acá y decís, che, pará, ¿cómo se desarrollaba? Porque esta es la otra. Si no dedujeron nunca la ecuación de Rutherford-Rice, por ahí les cuesta esta parte, que se sabe en la parte de la ecuación, pero no se saben cómo seguir. Ustedes tienen que recordar siempre que las composiciones de la fase líquida van a tener la forma de Z sobre 1 más phi por K menos 1. Mientras que YI es igual a K por X. ¿No es cierto? Entonces, las composiciones de la fase líquida vapor van a ser iguales a las de la fase líquida multiplicadas por K sub i, ¿verdad? Y ya con esto tienen todo lo que necesitan, porque recuerden que phi es B sobre F es dato, entonces B es calculable, de ahí y con el balance de masa saben que L es igual a F menos B, y de acá sacan todas las composiciones que necesitan. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Buenísimo. Y por último, viene el ejercicio y les dice, si los factores de reparto son inversamente proporcionales a la presión del sistema, hallar las presiones de burbuja y de rocío del sistema. ¿Qué pasa? Si ustedes trabajan ordenadamente, para verificar si la mezcla se encuentra en equilibrio líquido-vapor, ya las calcularon. Si van como unos tarambanas y calculan el phi sin fijarse en nada, bueno, ahora tienen que hacer exactamente lo que hicimos al principio, ¿verdad? De entender que K es el cociente entre las presiones de saturación y la presión del sistema, multiplicar por la presión del sistema para obtener las presiones de burbuja y salir a buscar las presiones de rocío y de burbuja del sistema. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Tengo una pregunta que puede evidenciar un error de concepto, pero viendo, por ejemplo, los valores de C y D, bueno, en realidad viendo los valores de K, no me queda claro cómo esos valores pueden mostrar que es, ya sé que con esos valores no lo podemos ver a priori, y por eso hay que hacer todos estos cálculos, por supuesto, pero ¿por qué viendo esos cálculos no podemos ya de una ver que hay composición de líquido y hay composición de gas, por lo que no están en líquido subenfriado o vapor sobrecalentado? No sé si me explico. Me parece que entiendo a dónde vas. Yo voy a hablar y vos me vas a decir, no, estás diciendo cualquier cosa. Dale. En general, lo que nos propone acá el compañero es decir, che, profe, si yo te tiro, vos que te la das de que sabes diseño de procesos, llegás tarde a clase, sos terrible gil, ¿verdad? La andás agitando, te voy a agarrar en el parcial y te la voy a meter para adentro. Si yo agarro y te digo, a ver, chantapufi,
K de A, 0,99. K de B, 0,8. K de C, 0,5. K de D, 0,2. Y ZI, vamos a ponerle 0,25 a todo. ¿No es cierto? Iván, acá hay equilibrio líquido-vapor. A priori me sale decir que no lo sé. Pero entonces, ¿qué me estabas preguntando recién? Claro, como que no me doy cuenta por qué, a partir de los cálculos que se hacen para calcular el punto de burbuja y de rocío, por qué si tenemos un valor de K que es distinto a 0, ¿por qué no puede haber, por qué podemos suponer que con esos valores ya desde el vamos tiene que haber una parte de vapor y una parte de líquido? Ok, evidentemente acá hay un tema de conceptos, sí, pero además Sí. hay otra cosa. Partamos de la base, ¿sí? Vamos a pensar en una cosa que todos entendamos. Y es igual a K por X, ¿sí? Sí. Entonces, Y sobre X es igual a K. K me da una idea de qué tanto más presente va a estar la sustancia I latina, o J, para hacerlo más claro. K me da una idea de qué tanto más presente va a estar la sustancia J en la fase vapor que en la fase líquida, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un K muy grande. Perfecto. ¿No es cierto? Eso Sí. me indicaría que mi sustancia está predominantemente en la fase de vapor y que quizá es un gas. ¿No es cierto? Sí. Si se reparten equitativamente, esto me va a dar 1. Claro. Entonces, si K fuera un valor de repente muy, muy bajo, y con muy, muy bajo me refiero a cercano a 0, en ese caso yo digo, bueno, la sustancia J está más presente en la fase líquida y probablemente sea alguna sustancia muy poco volátil, muy pesada. Se me ocurre, no sé, una parafina, se me ocurre mercurio, ¿no es cierto? Sustancia cuya presión de vapor es muy, muy baja. ¿Verdad? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora, acá lo importante es que K sea 0 o que K sea 1 o que K sea 10.000, me da una idea del comportamiento general de la sustancia en esa mezcla. ¿Sí? Ahí está entendiendo. Pero, si yo veo un sistema como un todo y puedo apreciar todos los K, ¿no es cierto? Si puedo apreciar todos los K y todos los K están por debajo de 1, eso me dice, de alguna manera, porque recordemos que esto también es un cociente de fugacidades, ¿verdad? Si vamos al enfoque uniforme, ¿verdad? Entonces, en la fugacidad del líquido está la fugacidad del vapor. Para la sustancia J siempre, ¿no es cierto? Si en todos los casos K, pifié con los superíndices. Esto es el vapor y esto es el líquido. Bien. ¿Qué pasa? Si tengo igualdad de fugacidades, igual a 1, la sustancia está en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si esto me da mayor que 1, eso significa que la fugacidad del vapor es mayor que la del líquido. ¿No es cierto? Claro. Sí. Bien. Si la fugacidad del vapor es mayor que la del líquido, mi sustancia quiere estar en estado de vapor. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Bien. Si esto fuera menor a 1, la sustancia querría estar como líquido.
Claro. Pero acá hay una cuestión que yo te planteo. Si vos tenés un pistón, ¿no es cierto? Y acá tenés una solución líquida, o incluso mejor, tenés una mezcla gaseosa, tenés un vapor de agua, vamos a hacerlo muy fácil. Y como esto es un pistón, y vamos, para hacerla fácil, el pistón está a presión atmosférica, pero está en un pistón, está en un recipiente hermético. Y yo a este agua, que inicialmente estaba a 110 grados, te digo, che, Iván, la voy a llevar a 100 grados. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué va a pasar con este sistema? Se va a saturar. Se va a saturar. Si yo te llevo a 90 grados, ¿qué va a pasar con este sistema? Ahí ya va a pasar a líquido subenfriado. Bien, eso es un error. Ah, ok. Y no está esencialmente, o sea, no es algo que en la vida real esté, a ver, no es algo que distinto de lo que la carrera te preparó para decir, pero acá hay un detalle muy importante. Si vos tenés un recipiente hermético, vos tenías agua como vaporcito acá, ¿no es cierto? Tenías vapor de agua y de repente empiezan a condensar gotitas, ¿no es cierto? Condensan muchas gotitas, ¿verdad? Sí. El volumen, ¿sí? Volumen molar o volumen posta, pero volumen molar, vamos a decir, el volumen molar de un líquido es aproximadamente 1000 veces menor al volumen molar de un vapor, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si vos tenés un recipiente hermético y acá se te forma un charquito de agua, siempre vas a tener vapor de agua, ¿correcto? Claro. Sí, lo veo. ¿Por qué? Porque si vos dijeras, voy a condensar todo el vapor, entonces de alguna manera el agua por sí sola estaría generando vacío en el resto del recipiente. Y los líquidos, que tienen una presión de vapor no desestimable, y esencialmente no pueden coexistir con un vacío. ¿Correcto? Sí. Entonces, como el agua no puede coexistir con el vacío, tiene que haber equilibrio líquido-vapor. No importa si esto yo lo enfrío a 90 grados o lo enfrío a menos 50 grados, ¿no es cierto? Ahí voy a tener un poquito de hielo y vapor, ¿correcto? Voy a seguir en equilibrio porque necesito que algo esté ocupando el resto de mi sistema, ¿verdad? Eventualmente, como los sólidos tienen una presión de vapor mucho menor que la de los líquidos, si yo sigo bajando la temperatura, y por ahí exageré con lo de los 50 grados, pero si yo la sigo bajando, eventualmente sí puedo llegar a tener algo parecido a un vacío. Va a ser muy difícil igual. Siempre y cuando mi sistema sea suficientemente hermético y resista, sí es posible. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo tener una sustancia, como ya expliqué, que no tiene ganas de estar en la fase vapor. ¿Sí? Imagínate que tenés, vamos a decir algo sencillo. Bueno, vamos con algo básico, vamos con un fenol. ¿Sí? Imagínate que ahora estás estudiando el fenol. El fenol tiene un punto de ebullición bastante razonable, por encima de los 100 grados. Estoy casi seguro, puede ser que esté mintiendo. Si este fenol está en un recipiente, llámese un flash, ¿verdad? Y el fenol llega como un líquido porque el flash está trabajando a 60 grados o a 40 grados, ¿no es cierto? Pero junto con el fenol hay metano dando vueltas. Entonces, estamos todos de acuerdo que la fase de vapor va a ser mayoritariamente metano. Pero siempre y cuando el fenol tenga que coexistir con ese espacio, con ese vapor, ¿sí? Va a haber fenol presente en la fase vapor. ¿Correcto? Claro. Bien. Entonces, todo esto
surge de la parte de que la K, el valor K, me da una idea de qué tan propensa es una sustancia a estar en una fase o en la otra. Ahora, siempre que yo tengo un líquido, ¿verdad? De alguna manera, que no está comprimido por su entorno y ese entorno de alguna manera es un sólido, ese líquido tiene una presión de vapor, entonces va a generar una cámara de vapor en algún momento, ¿sí? Salvo el momento en el que vos agarrás una botellita de agua, ¿no es cierto? La llenás hasta el recontra tope, que se forma un domo por arriba y le enchantás la tapa ahí. Salvo en ese momento, vos en el agua nunca tenés, en tu botella de agua nunca tenés agua subenfriada. Tenés agua en equilibrio con una fase de aire, y en ese aire hay vapor de agua. Perfecto, sí, lo veo. Joya. Bien, y dicho esto, acá la conclusión mágica a la que yo pensé que vos ibas a llegar o que me estabas invitando a hacer es, en este caso, lo que estoy observando, cuando todos los K de mi sistema son menores a 1, es que en todos los casos, cada uno de los componentes del sistema prefiere estar como líquido que como vapor. Entonces, a priori, yo puedo ver esto, ¿sí? Y pesándolo y sin hacer ninguna cuenta digo, no, esto es un líquido subenfriado, ¿verdad? En estas condiciones esto no presenta vapor. Perfecto. Ahí se ve perfecto, joya. Si de alguna manera vos tenés un sistema que por la razón que sea, calculás los K y te da 1,99, 1,8, 1,5 y 1,2, este sistema está como vapor sobrecalentado. ¿Correcto? Porque ocurre lo contrario. Todas las sustancias prefieren estar como vapor que como líquido. Ninguna va a condensar. Claro. ¿Sí? En un sistema como este, que tenés algunos por encima, algunos por debajo, a priorísticamente vos podrías pensar, tranca, no hay ningún drama, seguro que tengo un sistema que está en equilibrio líquido-vapor. Eso no es del todo correcto, porque yo te lo puedo demostrar de vuelta con un PXY binario, ¿verdad? El día que me saquen el PXY no puedo dar más clases. Si vos tenés un PXY, ¿verdad? Y tirás una campana, ¿no es cierto? Y vos decís, bueno, esto claramente, por ver los factores K, y con los factores K y para todas las composiciones yo puedo construir esto. Bueno, pero vos fíjate que no es lo mismo estar a esta presión y a esta composición, con lo cual estás en equilibrio líquido-vapor, que a esta composición, con lo cual estás como líquido subenfriado. ¿Sí? Sí. Es la misma presión, son los mismos factores K, ¿verdad? Pero en un caso tenés una composición Z1 y en el otro caso tenés una composición Z2. Y en esos distintos casos estás por dentro y por fuera de la lenteja. Así que bueno, nada, datos de color, charlamos muchísimo. ¿Quedó claro? Clarísimo, muchas gracias. No, de nada. Todos los días se aprende algo nuevo, supongo. Bueno, vamos a ir con el ejercicio por ahí más enroscado de la guía, ¿verdad? ¿Dónde hay lugar? Por acá. Siempre me olvido que el último lugar en el que hago clic es donde va a caer la foto, entonces la pongo en cualquier lado. Bien. El comportamiento de las mezclas binarias de acetona y cloroformo puede describirse adecuadamente por el modelo de Margules de un parámetro, con A sobre RT igual a menos 0,55. Las presiones de vapor de acetona y cloroformo son papá y papá, respectivamente. Determinar si los componentes forman azeótropo en estas condiciones y, de ser así, hallar la composición y presión de dicho azeótropo. Y después nos dicen, si la temperatura se eleva, las presiones cambian. Suponiendo que el parámetro A se mantuviera constante, ¿hay azeótropo o no hay azeótropo? ¿No es cierto? Entonces, bueno, acá tenemos un ejercicio más al estilo EPF, ¿no es cierto? Pero está hecho con Margules de un parámetro, así que está como para que nadie se pueda quejar. Por si alguien sufre de pérdida de la memoria,
el modelo de Margules de un parámetro establece que el logaritmo natural del coeficiente de actividad para la especie J es igual a sobre RT por la composición de la especie I al cuadrado, obviamente para sistemas binarios. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Sí, Bueno, ¿y a ustedes qué les parece que vamos a trabajar para determinar con tan poca información si este sistema presenta o no presenta azeótropo? Yo me acuerdo que si el sistema presenta azeótropo, lo más probable es que tenga la presión de burbuja o de rocío de la mezcla sea mayor o inferior a las presiones de la sustancia sola. Lo que decís es correcto, pero vamos a hacer una observación. Acá lo que me dice el compañero es, fíjate que si vos tenés un azeótropo, ¿no es cierto? En este caso, esta mezcla, chicos, presenta un azeótropo de mínima o un azeótropo de máxima. Puede ser de máxima porque tenga desviaciones negativas. ¿Cómo estás, Agustina, tanto tiempo? Bien. ¿Todo tranquilo? Va a llover, ¿Cómo estás? bien. Bien, pero ¿dije algo bien o dije algo mal? Te extrañábamos acá en el selecto club de la gente que abre el micrófono. Ah, bueno, es que se me conectan las neuronas cada tanto. Trato ahora de decir las pocas cosas que creería que están bien, pero por ahí me equivoco. Claro, cuando no estás en la pileta abrís el micrófono y cuando está el No, vivo en un departamento, ojalá La gente que... A ver, todos podemos vivir en departamento y tener amigos con pileta. No me están pasando, así que si alguno está en el grupo y invita, avise. ¿Sabés que yo siempre tuve la esperanza de que el grupo de diseño de procesos de verano diga, wow, qué bien que la pasamos en la materia, todos aprobamos el parcial, vamos a invitar a los profes a una pool party? Escúchame, si el negocio es el tema de la pileta, yo te la consigo, olvídate, lo hablamos después en privado que no quede grabado. Me encanta esta chica fantástica. Bueno, como correctamente dice Agustina, la mezcla acetona y cloroformo presenta desviaciones negativas a la ley de Raoult, correcto. Como las desviaciones son negativas y la ley de Raoult calcula presiones, entonces los azeótropos son de máxima temperatura. Una vez más, mínima presión. Entonces, desviaciones negativas respecto de la presión nos van a dar una pinta tal que así. Y acá es el momento de charlar sobre lo que nos comentó el compañero. El compañero dice, che, pará, yo me había acordado, o sea, a mí me habían enseñado en algún momento de la carrera, no sé quién fue, la verdad que de los profesores no me quiero acordar ni el nombre, que si una sustancia no presentaba desviaciones fuertes de la idealidad, ergo no presenta azeotropía, todas las presiones del sistema se encuentran acotadas entre las presiones de saturación de 1 y de 2. ¿Verdad? Una lenteja así insulsa, aburrida como las de la foto. No, si existe algún punto, ¿verdad? Alguna presión de sistema que me informan, que me dieron, ya sea rocío, burbuja, lo que pinte, por fuera de ese rango, bueno, macho, cagaste, ¿no es cierto? Hay azeótropo. Eso me lo dijo alguien, no me acuerdo quién. Y la verdad que Matías, no sé quién le dijo, pero le dijeron bien, porque existe algo que se llama el teorema de Gibbs-Konovalov. Obviamente, como no sé cómo se escribe Konovalov, le vamos a poner K, y nunca van a saber si es que no lo sé escribir o que me da mucha paja. Pero el punto es, si existe algún punto de presión o temperatura que de alguna manera vamos a poner otros términos. Todos los extremos tienen que estar contenidos entre acá y acá, ¿verdad? Los extremos tienen que ser estos. ¿Por qué? Porque según el teorema de Gibbs-Konovalov, los extremos de presión y temperatura se dan cuando Y igual a X, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes que esto es una condición de azeótropo. ¿Cuándo se cumple esto? Acá. Acá Y igual a X, ¿no es cierto? Y igual a X porque esto es un extremo de presión mínima. ¿Sí?
Entonces, efectivamente, si ustedes ven cualquier puntito por debajo de esta presión o cualquier puntito por encima de esta presión, ya pueden asegurar que hay un azeótropo. Bien, tenemos el azeótropo. Acá el amigo Matías me dice, fíjate que lo podés identificar así. Y yo ahora le digo al amigo Matías, está todo bien, Matías, yo te quiero un montón. Pero ni vos ni yo tenemos la brújula para saber si el azeótropo va a estar acá, si el azeótropo va a estar acá, el azeótropo va a estar acá, ¿sí? Entonces la posición del azeótropo es realmente indeterminada, y como la posición del azeótropo es indeterminada, es difícil saber cuándo tengo que medir, ¿verdad?, la composición y presión de mi sistema para averiguar si efectivamente presenta azeotropía o no. Y si buscas los puntos que tienen X igual a Y y te fijas si hay otros aparte de los puros. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, yo les digo, si a ustedes se les acaban las ideas en un examen y quieren hacer lo que hizo Matías, va a funcionar, ¿sí? Y eso es importante, ¿verdad? Que algo no sea lo más eficiente no significa que no funcione. Ahora yo voy a tomar el camino más eficiente y más prolijo y todo porque soy profesor, ¿no es cierto? Se supone que hacemos esas cosas. Entonces ahora, como aclaró Felipe, bueno, flaco, empezá proponiendo que existe azeótropo y después vemos si la hipótesis es falsable. Entonces yo voy a decir, bueno, y es igual a xy, ergo, la presión del sistema es igual a gamma I por la presión de saturación de I, que a su vez es igual a gamma J por la presión de saturación de J. ¿No es cierto? Lo que me va a llevar a la posibilidad de reordenar esto como gamma 1 dividido gamma 2 igual a la presión de saturación de 2 dividido la presión de saturación de 1. ¿Correcto? Como además de mal tipo soy un vago, voy a hacer abuso del pizarrón y en vez de escribir otra línea le voy a aplicar el logaritmo acá mismo. Entonces fíjate que el cociente de logaritmos tiene una propiedad, ¿no es cierto?, que por ahí se la acuerdan, que es que el cociente, o sea, el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. Entonces esencialmente lo que puedo escribir acá es que esto es igual a el logaritmo de gamma 1 menos el logaritmo de gamma 2. Y ustedes están en su casa pensando, el profe es un boludo porque estamos en quinto año de ingeniería y me está recordando las propiedades de los logaritmos. Miren, manga de animales, ustedes me metieron el miedo en el cuerpo porque una vez vino un compañero de ustedes a preguntarme a mí durante un parcial la propiedad de los logaritmos, ¿sí? Y yo no sabía si matarlo o contestarle a ver si me lo sacaba de encima porque aprobaba de una vez. Entonces, punto es que tenemos la resta de logaritmos y la puedo trabajar como A sobre RT por x1, bueno, en este caso x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, ¿verdad? Y del otro lado tengo el logaritmo de la presión de saturación de 2 dividido el logaritmo de la presión de saturación de 1, ¿sí? Un plomazo. Esto para mí de ahora en más es una constante y se llama C. El punto es que ustedes ya pueden ver que de acá ustedes tienen las composiciones. Obviamente x2 es igual a 1 menos x1 al cuadrado, ¿verdad? Y podrían reemplazar tranquilamente esto ahí y podrían despejar, bueno, distribuir los cuadrados, trabajar un poquito algebraicamente y van a llegar a una cuadrática y tienen que resolver para x1, ¿no es cierto? Si no me equivoco, igual esto es una de esas cuadráticas que tiene una sola raíz porque el discriminante es 0, entonces esto les da un valor, ¿no es cierto? Esto les va a dar ¿qué valor? La composición de azeótropo, ¿sí? Si ustedes hicieran este procedimiento y x1 es menor a 0 o x1 es mayor a 1, esencialmente, ¿qué están viendo? Que no hay azeótropo, ¿no es cierto?
o encontraron los puros. Viva la pepa. Entonces, esto esencialmente lo que les digo a ustedes es la composición del azeótropo. Cuando tienen la composición del azeótropo, la calculan acá, ¿verdad? Y lo que tienen es la presión del azeótropo, ¿sí? Así que ahí ya tienen el punto de azeotropía. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Gracias. Si alguien no entendió algo, este es el momento. Bien. Yo, perdón. Lo que tenías que encontrar es algo que no sea ni 0, o sea, C está entre 0 y 1. No sé como tal, olvidémonos de C. Yo de acá, o sea, yo empecé el ejercicio, o sea, empecé todo mi matematiqueo, sacándome encima las composiciones porque dije, en el azeótropo, Y igual a X, ¿no es cierto? Sí. Entonces fui a la expresión de Raoult modificado y maté Y y maté X, porque si tengo sancocho de un lado y sancocho del otro, se simplifica. Bien, empecé a trabajar, pero después resulta que la composición también está dentro del modelo de Margules, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si el sistema presenta azeotropía, esta hipótesis me va a devolver, a través de la composición que está guardadita dentro de Margules, esa composición del azeótropo. Yo partí de suponer que tengo azeótropo y llegué a X, que pertenece al intervalo, vamos a poner paréntesis, a X que pertenece al intervalo 0, 1. ¿Correcto? Entonces, de alguna manera, yo lo que te estoy diciendo es, mirá, Agustina, como yo hice este procedimiento y obtuve un X1 que pertenece a este entorno, puedo asegurar que existe azeótropo. Y es más, el valor que obtuve de X es X del azeótropo. Correcto. Y después, si vos vas y metés eso mismo en esta parte de la cuenta, vas a haber obtenido la presión del azeótropo, porque esto es todo asumiendo que hay azeótropo. Y perdón, los gamma, ¿cómo los calculas? ¿Por qué pones que es igual a...? Ok, bueno, no, eso supongo que es por mezcla ideal. ¿Por qué digo que estos gammas son iguales a esto? No, eso es el modelo Margules. Sí. No, mi pregunta es acá, como, bueno, acá no. A tu mano izquierda, eso. Bien, porque yo agarré esta expresión de este lado, ¿no es cierto? Y dije, despejo, gamma I dividido gamma J, tiene que ser igual a PJ dividido PI. Dale, gracias. De nada. Bueno, dicho lo dicho, visto lo visto, ¿cómo sigue esto? Hay una cuestión. Una cuestión de que después nos dicen, che, mirá, le cambié la temperatura. Antes estábamos trabajando a 60 grados, ahora lo estoy trabajando a 90. ¿No es cierto? Medí de vuelta. Las presiones de vapor son estas. Entonces, si el A está más o menos bien, ¿hay azeótropo o no hay azeótropo? Entonces, esencialmente, tiene que calcular exactamente lo mismo. ¿Sí? Todo de vuelta con otros números. En el primer caso, vamos a suponer que daba X igual a 0,35 y en el segundo caso me da X igual a 0,31. Si ustedes ven esto, ¿qué conclusiones sacan? Que hay azeótropo en las dos y que en la segunda va a estar más desplazado hacia vapor. Bien, acá hay otro tema, por ahí, un poquito más, con otro objetivo. Ustedes tienen una mezcla azeotrópica, ¿no es cierto? Perdón, ¿no va a significar que cambiar la presión no vas a lograr correr el punto del azeótropo, entonces no tiene sentido trabajar a dos presiones? Sí, significa eso, el tema que acá no cambiamos la presión, Nada, claro, ok. la temperatura, pero sí significa eso.
Porque, a ver, para cambiar la temperatura del sistema hubo que cambiar la presión. Eso es una cuestión ahí tácita que se espera que ustedes identifiquen. Entonces, efectivamente, cuando nosotros tenemos un sistema, ¿verdad? Y calculamos su TXI, ¿verdad? En este caso, yo estoy calculando un TXI que tiene esta pinta. Y alguien dijo, che, bueno, esto es a presión 1. ¿Qué te parece si lo llevas a presión 2, ¿verdad? Y te fijas qué pasa. Y bueno, lo hicimos. Y se corrió. Pero muy poco. Entonces, este azeótropo de alguna manera es bastante inamovible respecto de la presión. ¿Sí? Después, Enzo les va a enseñar en la teórica de que uno igual le puede hacer trampas. Ustedes saben que cuando uno hace una destilación, se empieza a mover así por dentro del equilibrio hasta llegar al punto del azeótropo. Si yo acá este azeótropo lo saco, ¿verdad? Y lo meto acá, no cambié del lado de la burbuja, así que si sigo destilando, lo único que puedo hacer es moverme un poquitito más para este lado, ¿no es cierto? Pero si yo hubiera empezado del otro lado de la lenteja, en este otro lóbulo, ¿verdad? Yo entro acá, tiqui, 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 salgo para arriba y ahora estoy del otro lado, ¿no es cierto? Y puedo obtener el componente 2 puro. Entonces, con 2 columnas de destilación, trabajando a 2 presiones, P1 y P2, si estoy del lado correcto, por ahí puedo zafar del azeótropo, ¿sí? Esto es tema de final igual. Pero si no lo entendieron, lo puedo volver a explicar, no sé, como ustedes prefieran. Se entendió, se entendió. Voy a suponer que a todo el mundo le chupa un huevo todo lo que no entra para el martes. Bien. Vamos con el último ejercicio. Me parece que no lo voy a hacer, me da mucha pereza. Pero, ay no, todavía queda tiempo. Maldita sea, voy a tener que trabajar. Bien. Vamos con el último ejercicio de la guía. Así no hacen nada, no se preparan para el parcial y desaprueban. Excelente. Nos dicen, en esta ocasión, que hay una mezcla formada por 3 componentes. Nos dan unas expresiones para la presión de saturación, ¿no es cierto? Nos dan una tablita. Nos dicen asumir un comportamiento ideal de las soluciones y que las especies de fase gaseosa, o sea, ¿acá qué dice? Vamos a ser muy claros con esto. Acá dice las especies en fase gaseosa se comportan de manera ideal. Ergo, esto es igual a 1, que es igual a esto, que es igual a esto otro. ¿No es cierto? Bien. Luego, también nos dicen que las soluciones siguen un comportamiento ideal. Esto, sin embargo, es lo que significa que gamma es igual a 1. Eso se entiende, ¿no es cierto? No, perdón, yo no entiendo por qué que sea la especie en fase gaseosa de manera ideal sea igual. No, mentira, ya está, me callo sola, ya está, gracias. Buenísimo. Entonces, tenemos los datos de la presión de saturación, de la correlación está Antoine trucha, porque son solamente 2 parámetros, y la alimentación consta de una mezcla equimolar de los componentes, ergo Z igual a 0,5. Determinar la presión de operación de la primera columna y la temperatura del reboiler, si se procede mediante una secuencia directa utilizando agua de enfriamiento. Me acabo de dar cuenta de que soy un bruto y equimolar de 3 componentes es 0.33. Bien. Utilizando agua de enfriamiento 30 grados.
Bueno, entonces este ejercicio, ¿qué es lo que les propone? Ustedes tienen A, B y C. ¿Cómo se va a separar A, B y C? Ustedes pueden separar A, B y C de lo que se llama la forma directa, ¿verdad? Secuencia directa es que sale todo ordenadamente por el tope. Entonces primero sale A, después sale B y C, ¿no es cierto? Y después va a salir B por el tope y C por el fondo. Hay una alternativa que se llama indirecta, porque adivinen qué, hace todo al revés. Entonces, ustedes tienen A, B y C, y lo que van a hacer es sacar A y B partido C, y después van a sacar A partido B. ¿Está claro esto? A mí no me queda claro el diagrama si es que sale solo A o es A con un resto de B y C. ¿Qué dijimos? Hasta el parcial. Las columnas son infinitas, todo se separa mágicamente, los flashes son divinos y condensan todos los líquidos. Hasta el parcial. Después se les acaba la joda. Aprovechenlo. Ah, bueno, gracias. Obviamente, sí, o sea, si vos tenés una columna de destilación bien diseñada, operando en buenas condiciones, esto va a ser un A en especificación. Si la especificación era 3 nueves, va a ser 99,9%. Si la especificación era 4 nueve, pues va a ser así, ¿no es cierto? Y el resto, bueno, vaya uno a saber. Menos pregunta a Dios y perdona. Entonces, ¿qué es lo importante de este ejercicio? ¿O a qué apunta el ejercicio? Si ustedes consideran el inciso A, dice presión de operación de primer columna. Esta es la primer columna, ¿verdad? Temperatura del reboiler. Este es el primer reboiler. En realidad el primer reboiler estaría por acá. Y te dicen secuencia directa, ¿no es cierto? Entonces, la clave es, a partir de que ustedes... Vamos a empezar por ahí. ¿Ustedes saben cómo definir la presión de operación de una columna de destilación? Era haciendo Rashford Rice en el condensador, creo. Bueno, no está mal lo que estás diciendo. Hay que ser estaría bueno que lo tuvieran un poco más claro, considerando que ya hicieron OP3, pero bueno. Ustedes toman el condensador, ¿no es cierto? Ustedes saben, de tanto escucharme a mí romper las bolas, que los ciclos refrigerantes son caros, ¿no es cierto? Entonces, hay un diagrama de flujo para elegir la presión de... Google es mi amigo. Me jodés que no va a estar. Uy, qué bosta. Bueno, cagamos. Hay que hacerlo en memoria. Esencialmente, el punto es, ustedes van a diseñar la presión de operación de su columna de destilación, ¿no es cierto? Ustedes saben que los ciclos refrigerantes son caros, entonces, para que una columna de destilación funcione, necesita, obviamente, su fuente fría y su fuente caliente, ¿verdad? La fuente fría es el condensador, la fuente caliente es un reboiler. Estoy seguro que la mayoría no va a saber responder esto, pero ¿por qué necesita un condensador una columna de destilación?
Es el aporte del reflujo a la columna. Bueno, bien, es un comienzo. Yo tengo una columna de destilación, ¿verdad? Bien dibujada, vamos a hacer mi mejor esfuerzo por primera vez en la materia. Los que hice hasta ahora no cuentan. Había también una heurística de diseño, creo que las corrientes de destilado se tenían que sacar como líquidas, ¿no? No. Ahí ya estás yendo al mundo de diseño de procesos. Acá estamos hablando de la columna de destilación y entenderla termodinámicamente. Estamos tanto más atrás que es como si un dinosaurio tratara de entender por qué los humanos se cortan las uñas, ¿viste? Ok. ¿Por qué la columna de destilación necesita una fuente fría? Bienvenidos a mi charla TED. ¿Qué ocurre? Esto de acá es un equipo con alto contenido tecnológico, desarrollado por grandes ingenieros químicos. Es la razón de la petroquímica, y gracias a esto tenemos luz en casa. ¿No es cierto? Esto de acá, si yo lo tapo con una caja negra, es exactamente igual que un flash con un calentador adelante. ¿Sí? Si no tenemos un condensador, no tenemos reflujo, como dijo mi compañero. Como no tenemos reflujo, no tenemos, de alguna manera, un intercambio de contracorriente, ¿verdad? De la forma de contactar, de alguna manera, dos sustancias que tienen composiciones un poco diferentes para que exista una fuerza impulsora para el intercambio de materia, ¿verdad? Si no tengo condensador, no tengo reflujo. Si no tengo reflujo, no tengo corrientes cruzadas. Si no tengo corrientes cruzadas, tengo un flash. ¿Sí? Las cosas entran y salen. Y ya está. Si no hay reflujo, no hay múltiple contacto, esencialmente no hay columna de destilación. Seguro alguno se está acordando y dice, pero profe, yo en OP3 me enseñaron que hay columnas que se llaman strippers y no bailan en caños, en clubes nocturnos, sino que se llaman strippers porque son precisamente así, tienen un revuelo en vez de un condensador. Sí, claro, pero esas columnas tienen por acá una corriente de ingreso fría, ¿verdad? Que está como líquido saturado, ¿correcto? Entonces, el aporte frío y el contacto contracorriente para intercambio de materia viene aportado por esa segunda corriente. Lo mismo que cuando tienen las rectificadoras, ¿no es cierto?, que tienen una corriente de vapor saturado que ingresa o sobrecalentado un poco, que entra por fondo, ¿sí? Tiene que haber un reflujo, tiene que haber una recirculación para que exista un intercambio de materia, para que exista, porque si no existe ese contacto contracorriente no va a haber intercambio de materia, ¿verdad? Bien. Si no hay un contacto de materia diferencial en cada plato, al pedo tengo los platos, tengo un flash grande y caro. Entonces, claramente necesito alimentar mi columna de destilación tanto con energía caliente como con energía fría, ¿verdad? Permítanme las simplificaciones del lenguaje que voy a usar. Esto de acá, para que funcione, tiene que estar más frío que todo esto de acá. Esto de acá, para que funcione, tiene que estar más caliente que todo esto de acá. Calentar cosas no es un problema, ¿no es cierto? Le echamos más combustible y al carajo. Pero enfriar cosas, ustedes saben que conlleva ciclos refrigerantes. Y los ciclos refrigerantes tienen esta cosita de acá,
que para el ingeniero químico promedio da miedo, ¿sí? Todo el mundo ve un trapecio con dos flechas, nosotros vemos un compresor y queremos correr, ¿no es cierto? Entonces, el punto número 1 que te va a decir un diagrama de flujo para la elección de la operación, la presión operativa de una columna de destilación va a ser, hey, estima la composición de la corriente de destilado. Calcula el punto de burbuja. Bien, acá empiezan las cagadas. ¿Qué pasa? Si el punto de burbuja te da que es 60 grados, respirás, está todo más o menos bien, te va a costar un poco, por ahí necesitas un condensador grande, pero te chupa un huevo. Los condensadores en general trabajan a temperaturas cuasi constantes, ¿no es cierto? Por esto de que hay un cambio de estado y no suele haber un gran diferencial de temperatura ahí. Entonces, si vos calculaste el punto de burbuja y te dio más o menos check, entonces lo que haces después es calcular el reboiler. Y calcular, una vez más, la presión de burbuja, pero ahora del reboiler, ¿no es cierto? Recordemos que los reboilers trabajan con termosifones, tenemos un líquido que burbujea, ¿sí? Y lo estamos reingresando a la columna como vapor saturado. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay una temperatura. Entonces la pregunta final de este diagrama es, che, ¿podés trabajar esta temperatura? ¿Está ok? Si recuerdan el caso del estireno, pasaba que no. Pasaba que el estireno hierve a 140 grados, pero polimeriza a 125. Entonces, no podrías trabajar a esa temperatura. Entonces, el diagrama de flujo te dice vacío capo, volvé a empezar. ¿No es cierto? Porque lo primero que te va a decir el diagrama de flujo para empezar es presión atmosférica. ¿Sí? Luego, ¿qué ocurre? Por ejemplo, acá imaginen que el punto de burbuja lo calculamos y no da bien. ¿No es cierto? Imagínate que da, no sé, 30 grados. Y polémico. ¿No es cierto? De alguna manera, refrigerar por debajo de 30 grados ya es más complicado. Entonces, ¿qué se le hace a la columna de destilación en esos casos? Aquellos que ya han recuperado la memoria. Usa condensador parcial. No, sinvergüenza, no. Perdón, repetís entonces la pregunta. Yo tengo una presión, vamos a decirlo de esta manera. Yo tengo que a 1 atmósfera, mi composición de destilado, calculo y me da una temperatura de ebullición. Vamos a poner ebullición porque confunde. Temperatura de condensación de aproximadamente 30 grados. ¿Qué harías vos? Podés bajar la presión de operación para que... Uy, pará, no, me confundí. Pero estás ahí, vos podés. No, tenés que subir la presión de operación para que la temperatura de condensación de lo que sale por arriba sea más alta y lo puedas enfriar. Gracias. Vamos a traducir eso porque hubo un desliz ahí, no importa. Ustedes conocen a Antoine, ¿no es cierto? Antoine, por mucho de que nosotros digamos que es una expresión berreta, digamos que refleja muy adecuadamente la realidad. ¿Qué dice Antoine? Che, fíjate que la presión es igual a la exponencial, o mejor dicho, el logaritmo de la presión es igual a menos b dividido t. Básicamente, es la presión que tienen allá arriba, ¿no es cierto? P igual a la exponencial, pero la puta madre, pensé que iba a estar el logaritmo.
Bien. Entonces P es... crece exponencialmente con la inversa de la temperatura. ¿Qué significa esto? Y en líneas generales, lo único que significa que cuando sube uno, sube el otro. ¿No es cierto? Esto es lo importante. Y esto por ahí no se mostró muy bien con mi ejemplo de Antoine, pero si van a un TS lo van a ver. Y el TS estoy seguro que lo tienen todos tatuado en la memoria. Acá hay una isobara, ¿no es cierto? P1. Acá hay otra isobara, P2. ¿Cuál es más grande? Y P1, porque está a mayor temperatura, ¿no es cierto? Entonces, esto es la temperatura de saturación 1 y esto es la temperatura de saturación 2. Entonces, a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura de saturación. ¿Esto fue claro? Sí, quedó claro. Bien. Entonces, como esto fue claro, yo dije, che, fíjate que si trabajo una atmósfera, la temperatura es muy baja. Ah, bueno, subíla. ¿Cómo mierda subo la temperatura en el condensador? Subiendo la presión. Subo la presión y la temperatura de mi condensador me da 60 grados. Ya puedo trabajar. Yo me la banco, ¿sí? Acá recuerden que nos están dando que la temperatura del agua de enfriamiento está a 30 grados. Ese agua hay que permitirle unos 10 graditos de delta T dentro del condensador y a su vez una fuerza impulsora de más o menos 10 graditos con el sistema que se está enfriando. Entonces, 60 grados estamos más que cubiertos, somos todos muy felices. Gracias. Entonces, ¿cómo sigue esto? Lo que nos dice el diagrama de flujo para el cálculo de la presión de burbuja de una columna, para el cálculo de la presión operativa de una columna de destilación es calcular la presión de burbuja. Si te da muy baja, probá subiendo la presión. El diagrama de flujo obviamente contiene límites que están basados muchas veces en el diseño económico, ¿no es cierto? Y si probás y eso te da bien, te va a hacer seguir los mismos pasos que vimos antes. ¿Qué pasa si de repente ustedes hacen la cuentita y les da, no sé, que la temperatura de condensador original a una atmósfera, bueno, este caso que vimos recién es más o menos el caso del propano-butano, ¿no es cierto? El butano a presión ambiente, a presión atmosférica, tiene una temperatura de ebullición normal cercana a los 0 grados, ¿no es cierto? O a los, sí, en ese entorno de posibilidades. Entonces, cuando lo mezclas con butano, esa con una destilación necesita un ciclo de refrigeración. Yo voy a decir, no voy a poner un ciclo de refrigeración para una desbutanizadora. Entonces, ¿qué haces? La operás a 12, 13 bar y listo. ¿No es cierto? Bien. Pero después hay casos más chotos todavía, ¿no es cierto? En los que de repente vos trabajás y ponés, che, bueno, una atmósfera, ¿cuándo condensa esto? Y de repente te tira, lo metés en high sys y te tira, bueno, esto condensa más o menos a menos 150 grados Celsius. ¿Qué pasó en este condensador? A ver, esa gente que escribe en el chat. Mezcla, me tiran. No me estás ayudando un montón. Siempre había una mezcla porque si no, no había una columna de destilación, ¿no es cierto? Pero está mezclado ¿con qué? Está mezclado con un incondensable. Muchas gracias, Fornazo. Fornazo dice, no, obvio, papi, que el condensador va a tener una presión de burbuja imposible si de repente tenés restos de hidrógeno, restos de monóxido de carbono, restos de dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno. Los componentes no condensan. Ergo, la temperatura de burbuja, cuando la tires en high sys, te va a dar extremadamente negativa y todo va a ser una porquería. Perfecto. ¿Cómo avanzamos? Y no, acá me tengo que resignar y tengo que hacer lo que proponía la compañera. Tengo que trabajar ahora sí con el condensador parcial. ¿Sí? Si yo no purgo esos gases, cuando el resto de mi sistema está lo suficientemente condensado, nunca voy a dejar de tener esos gases ahí.
Entonces te resignás, trabajás con el condensador parcial y listo, le metes. Hay casos en los que el condensador parcial tampoco te ayuda, el algoritmo te invita a trabajar con la presión de rocío. O sea, cuando vos trabajás con el caso del condensador parcial, no calculás presión de burbuja, calculás presión de rocío, ¿no es cierto? Calculás presión de rocío, tomás un margen, te vas a calcular el reboiler, te fijas la temperatura del reboiler, si todo eso da bien, perfecto, le metes para adelante. En los casos en los que ni siquiera te ayuda el hecho de tener un condensador parcial, ahí sí, tenés que meterte con un ciclo refrigerante y llorar. Bueno, todo esto viene a explicarles que se supone que ustedes van a saber calcular la presión de la columna en función de la temperatura de condensación o de saturación del producto A, que la pueden obtener con los datos. Y cuando hagan todo este sistema, este esquema, este diagrama de flujo para la decisión de la presión de la columna, tiene que calcular la temperatura del reboiler. Y esa es un cálculo, la temperatura de ebullición de una mezcla. Recuerden que las mezclas binarias no necesitan Rashford-Rice, o sea, es muy fácil hacer una mezcla binaria, más si estamos hablando de Raúl comuncito, porque este ni siquiera es Raúl modificado, esto es la ley de Raúl tal cual. Entonces la presión de burbuja va a ser aquella para la cual X por P más X2 por P2 se cumpla, ¿no es cierto? Entonces simplemente tienen que elegir una temperatura que entre acá y acá, porque X1 y X2 son datos, son 0,5. ¿Eso queda claro? Uy, me dio mucho miedo ese silencio. A ver, chicos, si algo no queda claro, dicen tal cosa no quedó clara y listo. No, sí, creo que quedó claro. Y de presión total ponemos la que usamos en el condensador. O sea, la que sacamos que necesitamos para poder condensar. Efectivamente, sí. O sea, si vos llegás a la conclusión de que podés condensar tranquilamente con tu agua de 30 grados a una atmósfera, dejás una atmósfera. Si de repente calculás la temperatura para la cual la presión de saturación de A es una atmósfera y te da, bueno, en este caso está en bares, te da 100 bar, ¿no es cierto? No, te da un bar con 30 grados y vas a tener que meterle un poquito más de presión a esa columna. Claro. Bueno, me parece que de lo que viene siendo la guía de modelo de propiedades termodinámicas y cálculo de equilibrio de fase, estamos más que cubiertos. Al final, el lunes van a contar más o menos cómo es la estructura del parcial, o sería, ya saben si va a ser un ejercicio de cada guía o algo por el estilo. Sí, la estructura es más o menos la siguiente. Estoy trabajando en los detalles, pero sería, ustedes entran al aula magna, los colgamos de los pies del techo, ¿sí? Todavía estamos decidiendo si vamos a tener un verdugo para cada uno o van a tener que hacer como fila, ¿sí? Y bueno, resuelven el examen patas para arriba, ¿no es cierto? El que usa lápiz lo matamos ahí nomás. Y al resto se los corregimos más o menos y después ya les digo, vemos si el fusilamiento es en simultáneo. Perfecto, ahí va. Ahora sí se puede. Son ejercicios de las guías con la salvedad de que se tienen que poder resolver en el tiempo del examen. ¿Eso está definido, el tiempo de la ejecución? No, ¿sabes qué? Lo tengo que charlar ahora con Enzo. El tema es que, ¿qué pasa? Yo digo, no quiero que a nadie le falte el tiempo, ¿viste? Sí. Entonces digo, bueno, les damos 2 horas para hacer el examen. El examen se resuelve en 1 hora y cuarto, ¿viste? Y ustedes se quedan las 2 horas ahí mirando el techo. Pues son una manga de animales, ¿viste? Y evidentemente no tienen una familia que quieran y una casa a la que les guste volver. Claro. Perfecto. Bueno, Joya. Amigos con pileta para pasar el verano en la pileta y no en la clase de procesos.
Yo creo que si tenés amigos con piletas, no te anotas a un curso de verano. Esa es la conclusión a la que yo llego después de 3 años de dar el curso de verano, que nadie Pará, me y la dio gente pileta. que es la propietaria de la pileta, pues acá sí o sí más de uno tiene pileta. Si tenés pileta, estás en la pileta, o sea. Con el drive ahí, con el meet ahí en la pileta. Pero no, o sea, yo creo que si tenés una pileta en tu casa, tus papás se pueden permitir una pileta. ¿Y para qué vas a estudiar energía? Digo, No, ingeniería. claro. Marketing. Ya fue. Papi y mami te mantienen. Bueno, nos vamos entonces soñando por la pileta de mami y papi. Y bueno, Soñá por ser un mami y papi con pileta. ese. No, me faltaría uno de esos. Bueno, Vos joya. podés ser la irrealidad económica que lleve a tus hijos a estudiar marketing. Pensalo. Apunto a eso, tal cual. Dejar una buena herencia y de trauma a mis hijos, totalmente. Odio a las milipilis y a los tinchos, así que voy a criar 4. Va por ahí. Ponételo en tu tablero de proyección personal. Bueno, joya. Nos estamos viendo entonces el lunes. Dale, nos vemos el Muchas lunes. gracias. Chao, chao. Saludos a Chao, todos. gracias.